Les saludo cordialmente a todos ustedes. Bienvenidos a las primeras jornadas de actualización, la investigación crítica y su aporte a la sociedad del conocimiento de nuestra Universidad Santa María. Agradezco la invitación a los organizadores, especialmente al doctor Omar Alviares, quien cordialmente me ha invitado a dialogar con todos ustedes. Saludo también a nuestra conferencista, la doctora Ofelia Medina. En esta oportunidad, su servidora, Milagros Elena Rodríguez, va a hacer uso de este espacio dándole la gloria a Dios primeramente, para hablarle de una temática sumamente especial y emotiva en mi persona y formación: pensamiento complejo y las investigaciones transmetódicas. Y podríamos preguntarnos inicialmente, ¿qué es la complejidad? Y hay una respuesta maravillosa a la que todos ustedes pueden comprender. La complejidad es la vida misma, es el entramado de relaciones, la aceptemos o no, bajo las cuales está construido el universo. Y la forma de pensar, compleja o no, dependerá de la formación y de lo que aceptemos como verdad, forma de investigar, educar, y de la manera como nos comportemos en la vida y en nuestro hacer. Por ello, en las primeras jornadas de actualización de la investigación crítica, bien vale la pena iniciar una criticidad profunda de alto nivel metacognitivo que nos permita dialogar cómo investigar transmetódicamente, pensando complejamente. ¿Y por qué es necesario pensar complejamente? Porque debemos dialogar de acuerdo a nuestras estructuras de lo que somos. Si la vida es compleja, el ser humano es compleja, por la multiplicidad de cantidad de relaciones infinitas, no vale la pena entonces pensar simplistamente. Y vamos a ir a ello tratando de hacerlo de la mejor manera para comprendernos. A lo largo de la historia, los patrones, modelos, fronteras o paradigmas son razones, racionalidades, racionalización bajo las cuales nos colocamos como piso o ataduras para concebir el conocimiento, para pensar, para hacer, existir, para educar, para concebir la manera en patrones, de tal manera que esos paradigmas se han convertido en paradigmas rey, es decir, policíacos, siendo los jueces que aceptan o no la razón. Y ellos han tenido en especial el paradigma del proyecto moderno, posmoderno, que es profundamente colonial, y primero colonizador y luego colonial, y ya lo vamos a explicar prontamente. Ha colocado dispositivos de pensamiento sumamente graves en el ser humano. Por ejemplo, que somos solo biológicos, que estamos formados solo de acuerdo a la biología, lo tangible, y se nos ha quitado una parte esencial de lo que somos, que es que somos seres espirituales, energías que no pueden mirarse, pero que están profundamente relacionadas con lo que somos. Nuestra alma, donde están todos nuestros sentimientos, no se puede tocar, y sin embargo un ser humano no vive sin ello. También se nos ha instaurado que el todo es la suma de las partes. Y esa manera, como se nos ha dicho y se nos ha llevado a pensar de esa manera, entonces hemos
educados. De esa manera fuimos educados y esa manera profundamente disyuntiva, carente de respeto de la condición humana, la hemos llevado al aula de clase y a nuestras investigaciones. Y nos han colocado en el asidero antipolítico de repetir por meras recetas la impuesta manera de investigar. Y no nos hemos detenido a pensar en las consecuencias graves que eso ha traído al planeta entero. Estamos en una crisis en la puerta del abismo, pero también estamos en el momento de la metamorfosis, en el momento claro de emerger con nuevas posturas y nuevas formas de pensar que no sean ataduras para desligarnos de los viejos patrones reduccionistas que nos han hecho mucho daño. Transparadigma significa más allá de los paradigmas, es decir, desafiar lo estatutario como definitivo, y la complejidad de la vida nos invita a integrar dos tesis antagónicas. Por ejemplo, el planeta Tierra es uno solo. Occidente jamás debió desmitificar al sur, pero el sur no puede decolonizarse sin tomar en cuenta a Occidente y execrar a Occidente. Debemos de reconciliar el desorden con el orden, la cultura con la diversidad, lo hologramático, es decir, estamos en el momento imperativo de buscar una razón que evolucione con la vida misma y con la problemática en la cual estamos viviendo. Por ello tenemos una responsabilidad de atender a este llamado de emergencia desde otras posturas para poder ir a conseguir resultados diferentes. Tal cual Albert Einstein, si queremos conseguir resultados diferentes, no podemos seguir el mismo camino. Entonces, vamos a ir pensando en las diferentes conexiones que hemos desmitificado en la vida y las vamos a ir pensando de una manera armoniosa, clave, para poder ir entonces a otros estadios del pensamiento que sean profundamente libertarios de las ataduras. Y le hablo de cualquier tipo de ataduras. Es así como la teoría de la complejidad, como teoría constitutiva, no es una teoría que se ha creado antojos para erigir como muchos y satanizar lo que ya está hecho. No, la teoría de la complejidad es una teoría profundamente anclada en las bases de la ciencia, desmitificada de reduccionismo, por ejemplo, en la física cuántica, en la física del caos, en la microfísica, que no vamos a estudiar acá, pero que quisiera recordar que la teoría de la complejidad, que ha tenido gran responsabilidad y que ha constituido nuestro investigador centenario, la luciérnaga planetaria, Edgar Morin, quien acaba de cumplir 100 años de vida aportando a la humanidad, ha constituido una gran teoría que es el comienzo del desligaje del reduccionismo. Y en su discurso en pleno gobierno francés ha dicho que va a dedicar su energía y lo que le queda de vida al partido más importante de la historia, el amor, el eros. Y a eso vamos, por amor a la humanidad y por amor a una nueva manera de vivir y existir, estamos entonces investigando bajo otras perspectivas que traen consigo lo bueno de la modernidad, lo bueno de los métodos, pero que también desligan la exclusión que ellos han traído en una objetividad que ha dejado mucho que desear. Es así como en la complejidad se pueden distinguir, de acuerdo con Maldonado y otros autores, la complejidad como cosmovisión, es decir, esa elaboración de una nueva mirada al mundo y al conocimiento
que supere el reduccionismo a partir de consideraciones que sean profundamente emergentes y complejas. Pero también hay una manera de mirar la complejidad como ciencia, es decir, el estudio de la dinámica no lineal en diversos sistemas concretos, como por ejemplo el estudio en la matemática de los fractales. La naturaleza, el cuerpo humano está hecho en fractales y nosotros lo podemos observar. Un pedazo de esa figura que es profundamente irregular hereda la característica general de la figura completa. Eso es lo que es un fractal. Y ya allí la matemática euclidiana no tiene cabida. Y se va entonces a estudios de sistemas concretos, lineales, de alto nivel, apoyados por el desarrollo de las tecnologías. Porque debemos recordar que en nuestra naturaleza no hay círculos y triángulos perfectos. Su estudio es sumamente importante porque dentro de esos fractales se pueden rescatar estas figuras, pero no lo es completo, no es el todo. El todo jamás lo conoceremos. El todo es el planeta entero. La complejidad también se puede erigir y pensar como método de pensamiento. Y aquí vamos, ¿será que existe un método para pensar? No. Es una propuesta para superar las dicotomías, esos topois. ¿Qué son los topois? Son las separaciones que se han hecho de lo que está unido por la naturaleza de la vida. Hombre, mujer, pese a su distancia, uno no existe sin el otro. Nos han separado en lo concreto y lo abstracto. No puedo concebir lo abstracto en la matemática si no voy a lo concreto. Pero también nos han separado occidente de norte, norte de sur, siendo el planeta Tierra uno solo. Pero también nos separan como humanos en proyectos soñadores que dejan mucho que desear. Entonces, en ese pensamiento relacional vamos a ir más allá de ese pensamiento abismal occidental, a unir esos topoi como métodos de pensamiento, como formas de pensar, y allí es donde voy a detenerme un poco en esta disertación. ¿Cómo investigar bajo un pensamiento complejo que debe ser transdisciplinar? El pensamiento complejo como cosmovisión, antes de irnos a la parte de la investigación con los transmétodos, vamos a repasar rápidamente un poco esta parte. Ese pensamiento complejo como cosmovisión o concepción del mundo es una reforma del pensamiento para ir a buscar un conocimiento pertinente a las nuevas problemáticas mundiales en todas las aristas del saber. Esas aristas no están separadas. Esas aristas, el conocimiento realmente es uno solo. Y nos hemos separado en una búsqueda de verdad inútil, donde se han formado parcelas del conocimiento, y pudiera ser que un médico traumatólogo pudiera causar un infarto al colocar en un brazo un yeso mal colocado, muy apretado, porque presiona alguna arteria y produce un infarto. Pero él diría, alegando, yo solo soy traumatólogo, no sé nada del corazón. Hasta esos extremos de parcelas se ha dividido la vida, y el individuo va por un lado, la sociedad va por otro y la especie por otro. Y realmente nuestra identidad es cósmica, es física, es terrestre, pero también es humana. Por ello nosotros estamos en la obligatoriedad, o perecemos, de enseñar a convivir y dialogar con el error y la ilusión. Tenemos que ir a confrontar los problemas globales en su contexto, pero también en su conjunto. Por ello, la reforma del pensamiento es esencial, porque como decía Montaigne, más vale una cabeza bien puesta que repleta. Este pensamiento complejo como ciencia no va a ir a la eliminación de la simplicidad, sino que se va a conducir, ni va a conducir a la eliminación de la ciencia. No es posible regresarnos a Adán y a Eva.
no debemos entonces de confundir una desmitificación de los resultados excepcionales de la ciencia, pero sí es urgente reconstruir su viejo reduccionismo y su paradigma rey que quiere erigir la manera única de investigar. No podemos confundir complejidad con completud. Tampoco podemos confundir complejidad con complicación. Por supuesto que la vida misma, que es compleja, es grandemente complicada por la cantidad de interacciones a estudiar. Pero creer que lo complejo puede resumirse en la palabra complejidad, retrotraerse a una ley de la complejidad, sería un gran error que negaría la misma esencia de la complejidad. Hay que creer en la posibilidad de eliminar la contradicción y la incertidumbre bajo parámetros imposibles del hombre. Eso también sería un profundo error. Para ello, entonces, vamos a ir más allá de lo acabado y de lo reduccionista para entramarnos en la complejidad de la vida misma y con ello todo lo que conduce a la tierra patria. El pensamiento complejo como ciencia aspira a un saber no parcelado y no dividido, no reduccionista, de la consideración de los problemas de la ciencia. Aspira, por ejemplo, regresar a los antiguos pensadores que consideraban que la razón no solo se alojaba en la mente, sino también en el espíritu. Debemos regresar a la condición de la natura de la vida. El ser humano es alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu. Pero también es un ser que es cultural, que es accional, que es gregario. Por eso debemos evitar el conocimiento y acción unidimensional, que es mutilante, para ir a favor de conformar grupos transdisciplinares de científicos, pero también abrazando las comunidades y los mal llamados saberes soterrados. Esos grupos transdisciplinares, por supuesto que necesitan de la disciplina, pero hace falta romper ese pensamiento abismal que divide la matemática de la física cuando ellas fueron por naturaleza propia creadas conjuntamente, que separa y pensando que lograr dividir en partes se puede lograr mejores resultados, es un gran error. Y los resultados sobre el planeta están allí latiendo y clamando a ser tomados en cuenta. Por ello, hay que ir en la búsqueda de una forma de investigar, más allá de los métodos, con lo bueno de los métodos, pero decolonizando y de manera de colonial, separando al método de la idea profundamente reduccionista y juntándolo con el sentipensar de ese sujeto que es ser humano que investiga, o sea, regresando lo articulado a lo que fue desunido. Por ello, el pensamiento complejo como método se puede considerar más allá de un paradigma de la complejidad que necesita la transdisciplinariedad para poder trabajar con la complejidad en la práctica. Y entonces sería física, biológica, cerebral, espiritual, un conocimiento que también sería lingüístico, que también sería saberes, que sería cultural y que sería social. Y de esa parte, de esa manera, tendríamos entonces que investigar de manera distinta. Y por supuesto, la manera de investigar debería de ser de manera descolonial. ¿Por qué? Porque si la modernidad y posmodernidad, como primero proyecto colonizador y después como proyecto colonial de las mentes, hacer, pensar y soñar, trajo como resultado e impuso la simplificación y el reduccionismo, entonces bajo sus mismos parámetros y reglas no podemos investigar complejamente. Por ello hay que distanciarse de las visiones complejas y transdisciplinares, es decir, transcomplejas, que se quedan enmarcadas en el pensamiento y en el proyecto posmoderno, que es el cono de la modernidad, donde seguimos estando, y no les hablo de espacio y tiempo, sino que se sigue estando bajo un proyecto soslayador.
¿Qué significa eso? Que hay que ir a un proyecto transmoderno que va al rescate de las víctimas de la modernidad y posmodernidad, y que entonces va a una funcionalidad importantísima, si se puede llamar así, deseable en el planeta entero, que se llama decolonialidad planetaria. La libertad de pensar y existir respetando la condición humana sin que exista superioridades de ningún tipo, ni de continentes, ni de personas, ni de maneras de vivir, y mucho menos de culturas. De esa manera, por ejemplo, pudiéramos nosotros, en un imperativo de urgencia, reconocer que la gran cultura maya es la inventora del cero. Bajo las matemáticas erigidas occidentalmente, nosotros, los del sur, no tenemos ningún aporte en matemática válido. Y seguiríamos permitiendo la injusticia de apartar la matemática de los grupos aborígenes, la etnomatemática, como esencia maravillosa de aporte a la humanidad. Entonces hay que tener mucha alerta con esto. Esto es un problema sumamente complejo de estudiar por las grandes cantidades de aristas, donde conocimiento y saberes no se separan. Por ello, el pensamiento complejo como transmétodo va a preconizar, a reunir sin dejar de distinguir. No significa que el hecho de que hombre y mujer no se separen, no significa que cada uno no coexistan por sus partes y no se puedan distinguir. Se incita a una estrategia y que sea inteligencia del sujeto y que vaya a una parte multidimensional con los problemas para ser capaz de contextualizar y globalizar, reconociendo lo singular y lo concreto. Pero no produce ni determina lo inteligible, es decir, no separa lo abstracto de lo concreto, ni lo singular de lo plural. Ninguno existe sin el otro. Así que hay que indisciplinar lo disciplinado. Hay que desligarse de los viejos parámetros y de las viejas posturas que nos llevan a excluirnos dentro de nuestros propios países, a nuestros propios hermanos y aborígenes, para religar a posturas abiertas, libertarias y pensadas desde el sentir de respeto a la condición humana. Y es un buen tiempo para ello en vista de la gran crisis develada con la pandemia, y que pensando en conocimientos que nos articulen lo execrado, pudiéramos regresar a la naturaleza de la vida, un planeta Tierra que no se desune, como nuestra casa única, donde si Él perece, perecemos todos. Es así como los transmétodos, que son las maneras de investigar pensando compleja y transdisciplinarmente, no son execradores de los métodos, sino que con los métodos se complejizan, se deconstruyen, y de manera ecosófica y diatópica se va a incluir al sujeto investigador en las investigaciones. El sujeto investigador ha sido obligado paradójicamente a permanecer distante del objeto cuando se investiga, y su sentir, pensar, su experiencia ha sido execrada en las investigaciones, las cuales se clasifican bajo maneras y formas de hacerse, y si no, no funcionan. El paradigma rey modernista por modernista dice no, está mal. Tiene usted aquí estas líneas de investigación con que trabajar. Si no trabaja en ellas, usted está fuera del posgrado. De esta manera usted va a investigar, de esta manera usted va a publicar, y de esta manera usted va a execrar todo lo que sea desconocido y no sea regularizable. Es una profunda injusticia contra los aportes que podemos hacer como personas en lo global, lo mental, lo espiritual, contextualizando, transdisciplinando, salvaguardando al sujeto y a todas las comunidades. De manera que los transmétodos no existen si no tienen una perspectiva de colonial planetaria que sea, por supuesto, compleja, que sea transdisciplinar y que vaya a buscar el arte de habitar en el planeta. Le hablo de la ecosofía,
Y lo diatópico sería juntar todos estos topoi que se han separado. Estos transmétodos son sumamente esenciales porque ellos no dan verdades acabadas, sino que son pisos iniciales para investigar que se van reconstruyendo con la vida misma y haciéndose en un andar a medida que se van descubriendo mayores conexiones de ese mar de incertidumbre en la cual yo solo sé que no sé nada. Y bajo ese parámetro debemos de vivir todos los días. Ese sí debe ser un parámetro. Yo solo sé que no sé nada, porque cada día hay más por conocer y porque seríamos muy ilusos. Y no le hablo de soñar, le hablo de que seríamos muy ingenuos de pensar que ya lo sabemos todo y que todo está acabado y que la manera de investigar de nosotros o del otro es la que es la verdad. No, todo se va reconstruyendo a medida que se consiguen mayores conexiones en la vida y en el objeto complejo de estudio. Por ello, la decolonialidad planetaria como urgencia de la complejidad como transmetódica es esencial. No hay manera de ser verdaderamente complejo, verdaderamente transdisciplinar, verdaderamente transcomplejo si sigo pensando en el piso postmodernista y reduccionista. Por eso nos separamos de la disyunción para poder abrazar a los que practican la disyunción, para no excluir al sujeto aun cuando sea disyuntivo, pero para excluir al proyecto que lo soslaya. De manera tal que no hay posible decolonialidad del sur sin un occidente, no hay posible liberación de un occidente sin el sur, no hay posibilidad de ser y existir execrando el norte. Por lo tanto, como ciudadanos planetarios, y esa es la aspiración, debemos de ir a buscar otra forma de investigar que no se imponga como definitiva. Y de eso se trata con los transmétodos. El primer transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, nace en mi segunda tesis doctoral. Es una conjunción, por eso le coloqué para la gloria de Dios el nombre comprensiva. Es una conjunción ecosófica y diatópica, de la hermenéutica ecosófica por un lado y la hermenéutica diatópica por otro lado. Y ella va a dibujar esa posibilidad de conseguir transepisteme, es decir, más allá de lo que se conoce como propuesta transepistémica política y transmetodológica, es decir, más allá del método, que con la decolonialidad planetaria permita la inclusión del sujeto investigador y permita ir a buscar verdades no acabadas que, pensadas culturalmente con las comunidades, nos rescate como seres pensantes, no superiores a nadie. Ese asunto se converge entonces de la siguiente manera, y en lo que queda voy a explicitarlo seguidamente. Por un lado, en esa comprensión, en esa conjunción ecosofía y diatópica, nos conseguimos con la hermenéutica ecosófica, representantes de la hermenéutica ecosófica. Raymond Panikkar en primer lugar, José Martí, Rigoberto Pupo y muchos otros que buscan en el arte de habitar en el planeta, que es la ecosofía, sin renunciar a la ciencia ni a la tecnología, van a hacer uso de ellas, pero para satisfacer las necesidades humanas básicas en un trabajo de un ambiente consentido. Son palabras de nuestro Rigoberto Pupo. Porque esa hermenéutica ecosófica está comprometida con el destino de nuestro planeta y con la vida que habita allí. Desde esas bases cosmovisivas de profunda sabiduría, nosotros somos naturaleza. No existimos sin la naturaleza. Nosotros no somos seres a los cuales erradamente hemos venido queriendo tronchar la naturaleza para adaptarla a nosotros. No es el ser humano un punto en el planeta que debe aceptarse a la construcción divina que Dios nos da para vivir en ella, salvaguardando la naturaleza. De manera que esa sabiduría de la tierra, de nuestro hábitat, de nuestra morada, nos va
haciendo comprender cómo hemos cometido muchos errores y que cada vez que destruimos nuestro medio ambiente nos estamos destruyendo nosotros mismos. Si no veamos las consecuencias, si no lo creemos, vamos a ver las consecuencias en el... Nos conjunciona con la hermenéutica diatópica, es decir, que todos estos topoi que estaban, por supuesto, se llaman así porque significa separabilidad de lo que estaba unido por naturaleza. Todos estos topoi van a ser entonces unidos y pensados, regresados a su natura, disminuyendo el pensamiento abismal, es decir, lo que se impuso desde Occidente inicialmente con la invasión a nuestro continente para separar y para encubrir lo valioso de nuestro hacer, de nuestra cultura y de nuestro pensar. Por eso entonces tenemos que ir con las palabras de Boaventura Santos, un europeo portugués que ha aportado tanto, pero tanto, al igual que Edgar Morin, francés, ha aportado tanto a este continente. Y dice Boaventura Santos que hay que elevar la conciencia de la incompletud a su máximo, pensar en un diálogo donde tenemos un pie en una cultura y uno en otro, porque ninguna cultura cobra preeminencia sobre otra. Y no se trata de decidir como en un comienzo, luego que los invasores se van de nuestro país, porque somos liberados en físico, entonces intentamos la famosa castellanización para adaptar a nuestros aborígenes, llámese originarios, primeros habitantes, adaptarlos olvidándose de su cultura para comenzar de su habla a el castellano. O sea que nosotros en nuestro propio país hemos cometido graves errores y todo ello lo rescata entonces la conjunción hermenéutica, ecosófica y diatópica, en la cual la planteamos no en momentos exclusivos y definitivos acabados, no, ella no da verdades acabadas, sino que este transmétodo, la hermenéutica comprensiva, es un transmétodo inédito en tanto aporta al objeto de estudio, a ese objeto complejo, aporta lo que se denomina ecosofía y diatopía. Lo aporta en tanto se va con el arte de habitar en el planeta, como ya les dije, a disminuir ese pensamiento abismal impuesto. Por ello, el transmétodo, la hermenéutica comprensiva, se pasea por pasos de Boaventura dos Santos en su obra de 2003, en los analíticos, empíricos y propositivos. Casi siempre cuando ustedes revisan algunos de los artículos, que ya son muchos, gracias a Dios, publicados internacionalmente, luego de mi segunda tesis doctoral, cuando ustedes publican y revisan también libros, algunos recientemente publicados de Paulo Freire, donde se ha usado mucho la hermenéutica comprensiva, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos todos los textos a gusto de los representantes principales originarios de las categorías complejas. Luego comparamos esas ideas principales con la experiencia del sujeto investigador. Es decir, aquí el sujeto investigador es salvaguardado en su propio discurso. Y con esa experiencia y ese sentir pensar, luego se saca en el momento propositivo ideas originarias del objeto complejo de estudio. Si usted ahora tomara ese momento propositivo de esa investigación y lo vuelve a analizar con otros autores, usted repetiría ese círculo tradicional hermenéutico, pero que la tradicionalidad ahora estaría engrandecida con la ecosofía y la diatopía, con dos funcionalidades importantes: conformarse en el arte de habitar en el planeta y, al regresar a la natura de la vida, disminuyendo el pensamiento abismal, se regresa la condición humana tantas veces execrada del ser humano. Y finalmente, y para despedirnos con esta fotografía del páramo multicolor hermoso de nuestra Mérida dorada, porque somos un país sumamente privilegiado y maravilloso,
debo decirle a todos ustedes que estamos en el comienzo de las investigaciones, que no estamos dando verdades definitivas y que tampoco las buscamos si sabemos exactamente lo que es complejidad, sino que cada día engrandecemos más con entramados, con redes, engrandecemos más los objetos de estudio. Los transmétodos están en construcción y para la gloria de Dios ya se han publicado 5 transmétodos y les invito a todos a revisarlos. Desde el blog que les dije pueden irse a las revistas y allí pueden entonces aportar a la construcción. A todos ustedes les digo siempre y por siempre, en primer lugar, que Jesucristo vino a morir por nosotros y que como cristiana, feliz de lo que hago, le dedico a Jesucristo todo porque es mi mayor ejemplo de perseverancia. Y en segundo lugar les digo, debemos de ir a revisar nuestro papel en la historia de la humanidad. Tenemos que revisar las condiciones y las características originarias que nos daba la filosofía antigua. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro papel en la historia? ¿Qué debemos hacer? Tenemos una gran crisis. Estamos en la oportunidad de la metamorfosis. O emergemos o se muere el planeta entero. Sí podemos hacerlo. Y la educación es un bastión enorme. Estimados estudiantes, estimados profesores, todos ustedes que están escuchándome, soy apenas una servidora muy apasionada que trabaja con mucho amor para todo esto. He tenido que recorrer muchos caminos y diversos estudios para llegar a todas estas conclusiones, que no están acabadas y que cada día se engrandecen con mucho amor para todos ustedes. Les invito a las preguntas, porque para mí lo más importante en estas investigaciones, a las cuales agradezco enormemente a los organizadores, para mí lo más importante es el diálogo dialógico dialéctico que se forma con las preguntas e inquietudes y aportes que ustedes bien pueden darme, porque tengo una profunda fe en los docentes, en los educadores y en todo ser humano. Tengo una profunda fe, pese a ser crítica de mi propia historia y ser víctima del proceso, pero que gracias a Dios soy persona de cambio. A ustedes les dejo acá las referencias y cualquier asunto podemos contactarnos, pueden escribirme al correo, revísenlas con mucho cariño, con apertura. Es urgente la reforma del pensamiento. No olvidemos, Montaigne, más vale una cabeza bien puesta que repleta. Vamos a liberar con cantidades de acciones en la forma de pensar, leer, estructurarnos, evaluarnos. Vamos a ir a liberar todos nuestros propios errores. Debemos de considerar que un docente, y esto es importante y con esto quiero finalizar, un docente que no evalúe su propia práctica, su propia praxis, es decir, su propia formación, en primer lugar, está en un punto muy grave, porque el docente debe tener la humildad, y eso no significa otra cosa más que evaluarse a sí mismo. Convoquémonos todos a la utopía en la praxis auténticamente freiriana en este momento histórico también de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, igual que los 100 años del nacimiento de Edgar Morin. No es coincidencia, es una causalidad maravillosa. Les invito a leer mi libro de hermenéutica comprensiva y diatópica, que ahora va a ser publicado como libro. También les invito a leer mi libro de Paulo Freire, y mi libro de Edgar Morin también está ya para salir en publicaciones. He trabajado mucho en pandemia, en la crisis. Los momentos para trabajar no son los mejores momentos en las mejores escenas. Son los momentos donde la crisis te incita, o emerges o decaes. Dios les bendiga a todos. Y bueno, en estos 40 minutos espero nos hayamos comprendido, y si no, pues estamos para comprendernos. La comunicación no es fácil. Todos ustedes pueden. Sigamos adelante y vamos a evaluar, y no permitamos jamás la solayación en nuestras vidas en ningún aspecto. Vamos a la lucha de la liberación ontoepistemológica
del ser humano, del planeta Tierra, del ciudadano planetario. Dios les bendiga.